Bueno, aquí voy a poner un audio que he oído en la SER, el sábado creo que fue, y que me pareció interesante de comentar porque está hablando de la gilipollez. Bueno, aquí voy a poner un audio que he oído en la SER, el sábado creo que fue, y que me pareció interesante de comentar porque está hablando de la gilipollez y al menos al mismo tiempo no tiene nada de coherencia lo que dice. Vamos a verlo, porque tiene mucha actualidad esto. Sea, se aguantan y no es que se respeten, pero conviven y ahí está lo importante. Creo que estamos creando una sociedad en la que cada vez, y pienso que este es el drama de la sociedad moderna, somos menos capaces de convivir con gilipollas. La cultura de la cancelación, las redes sociales, nos lo ponen muy fácil para que cuando una persona piensa al contrario de lo que pensamos nosotros, la consideremos automáticamente gilipollas, le demos la espalda y ya no tenemos por qué tener trato con esa persona. Pienso, sinceramente, que es una pérdida absoluta ir por ese camino. De hecho, pienso más. Eso es lo que quieren. ¿Quieren El sistema lo que quiere No orden mundial. es tener a gente que se dé la espalda, gente desintegrada, gente que el tejido democrático empiece a estar raído. Por lo tanto, yo lo que propongo a partir de esta serie, y me parece un ejemplo la serie en ese sentido, es no rehuir de la gilipollez. Bueno, hasta ahora tenía razón, quiero decir, en el hecho de que estamos en contacto con la gilipollez cada vez más, pero yo no veo que tenga razón en que no haya pretensión mediática de que estemos en contacto con la gilipollez, más bien lo contrario. La gilipollez favorece mucho a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no están por la labor de instruir ni hacer pensar a las personas. Y eso es un hecho muy claro en casi cualquier medio de comunicación. Te están vendiendo lo que quieren que tú consumas. Y no es que los medios de comunicación quieren que tú consumas tal cosa, sino que ciertos poderes, que no son democráticos, o sea, no se votan, rigen los programas de esos medios de comunicación de forma muy indirecta, de forma muy sutil y a veces no tan sutil, pero los rigen casi todos. Y cuando un medio de comunicación se, se desvía de ese camino, lo consiguen hundir. Es más, hay una cuestión, y es que la sociedad se ha convertido, y no se ha convertido ella misma, se ha convertido gracias a los medios de comunicación, a causa de también, y de esos poderes, que no os voy a mencionar, pero que todo el mundo sabe cuáles son, en consumidores de desinformación. Consumen la desinformación que ellos quieren. Nunca. Alguien que no quiere oír algo, simplemente no lo oye. Pero el contacto con la gilipollez no la están intentando evitar, ni mucho menos. Porque, porque saben que a la larga, y en la mayoría de los casos, el contacto con la gilipollez hace que la gilipollez se pueda transmitir mejor, se multiplique y se copie. Y eso está en relación con la evolución biológica también, como había hablado en otros vídeos, pero es eso. No hay ninguna intención de ningún medio de evitar que tú estés en contacto con las gilipolleces, al contrario. Yo veo lo opuesto, absolutamente lo opuesto. ¿Y por qué sucede? Por una razón por la cual estoy también en contra de lo que va a decir el señor este. Vamos a seguir oyendo. Cuando veas a una persona que sea un gilipollas, no le des la espalda. Claro. Convive con esa persona, aunque lleve una escalada de, como sucede en la serie, de malentendidos y de hostilidad. Pero pienso que la gilipollez es la vacuna. En el sentido, imagínate, en el sentido de vacuna, literalmente. Imagínate una dosis de gilipollas. Eso no tiene en absoluto nada de sentido. El cerebro humano no funciona como el sistema inmune. O sea, es decir, el pensamiento crítico no te van a venir porque tú estés en contacto con el patógeno, en este caso el gilipollas. Pero para nada. Y no hace falta argumentarlo. Es obvio.
que tú, oyendo una tontería, si no la diferencias antes, por oír la tontería, no vas a estar en contacto con ella y reconocerla como tontería para atacarla. Al contrario, si tú no distingues las tonterías de las que no son tonterías, y si oyes una tontería de ese estilo, que no la distingues de la verdad, pues a la gran mayoría de la gente le va a causar, le va a provocar que se lo va a creer. Y la va a transmitir esa misma persona también como la persona que le transmitió. O sea, es totalmente lo opuesto. Ese señor, hablando de la gilipollez, y creyéndose y creyendo que conoce la solución a saber evitarla o confrontarla, está diciendo una suma gilipollez. Oye, una pequeña dosis de gilipollez. Que tú te... Sí, se puede llamar suma de gilipollez. Se está diciendo una gilipollez de órdago. Llegamos en el día a día. Sí, exacto. Pues esa dosis de gilipollez pienso que nos hace desarrollar un sistema inmunológico. No hay por dónde coger esa frase, pero bueno. Si cree que ya tenemos un sistema inmunológico, Si cree que tenemos un sistema inmunológico contra la gilipollez, no habría éxito de la gilipollez. Porque tendríamos ya un medio natural e innato para reconocer la gilipollez y atacarla. Solo podríamos, a lo mejor podríamos tener, no sé, problemas en el reconocimiento inmune, pero en la mayoría de los casos de personas, la gilipollez estaría totalmente restringida y es lo opuesto. Se habla cada vez más, se intenta fomentar, se fomenta activamente por esos poderes que se transmita la gilipollez, porque eso produce confusión, que es lo que necesita un poder. Un poder necesita confundir al que está esclavizado. Lo puede confundir como se hacía antes, que era ocultando la verdad. Ahora se está ocultando la verdad de otro modo. Se está diciendo otras cosas que son falacias, falsedades, engaños, muy peligrosos, más peligrosos incluso que ocultar la verdad simplemente. Y intentan fomentar que se digan tonterías constantes, si no es una es otra, cuando una no funciona la otra, cuando funciona una, reiterarla y regarla para que crezca fuerte. Y cuando hay alguien que la contradice, que contradice esas falacias, las llaman esa es mi verdad. Y esto es de lo más patético, oír mi verdad. Es una frase a la que ha llegado la humanidad, que es lo más patético que he oído en mi vida. Bueno, sigamos. Que esto frustra mucho y es interesante al mismo tiempo. Que nos protege y nos hace reaccionar al crear los suficientes anticuerpos ¿Cuáles serían los anticuerpos? O sea, unas sustancias o unos mensajes, unas transmisiones neuronales que se activan solo por estar en contacto con algo que innatamente se reconoce como gilipollez. A la gilipollez se le vence con criterio, con enseñanza de saber pensar, de saber razonar por sí mismo, con matemáticas y lógica, con una clara idea de lo que es la ciencia y que hay solo una verdad que puede ser no alcanzable en sí misma, pero es una. Y para cada cosa habrá una verdad, con distintos modelos para llegarse a esto, para llegar a ella. Pero eso no quiere decir que hayan varias verdades. Y que el electrón no sea una partícula y no sea una onda y que no esté en ningún sitio y que no sea... que parezca que está en todos lados con una probabilidad determinada, que es más o menos lo que dice el modelo actual de la cuántica. ¿Eso quiere decir que hay varias verdades? ¿El electrón dónde está en la posición? No. La verdad, en este caso, es algo que el modelo, al cual el modelo ha alcanzado una descripción que parece funcionar en ese sentido. Pero no hay varias verdades porque el electrón está en varios sitios y no se puede usar eso como para decir las brujas existen, los gatos negros existen, hay fantasmas porque son de otras realidades que están aquí. No, esas son las mis verdades que son absolutas falacias, peligrosísimas, porque, ya os digo, la gilipollez vota. La gilipollez decide en los poderes que se pueden votar. Y decide en los poderes que se pueden controlar consumiendo. ¿Entendéis a lo que me refiero? Bueno, sigamos. las personas para ya saber identificar la gilipollez y reaccionar a ella. Eso no sería posible si no tuviéramos gilipollas a nuestro alrededor. Por lo tanto, me parece una pérdida para la humanidad darle la espalda a gilipollas. Fíjate tú hasta dónde... No digo que haya que darle las espaldas a los gilipollas. Hay que confrontarlos. Yo abogo por confrontarlos. Porque
no tenemos sistema inmune para ellos, precisamente. El único sistema de enfrentamiento al gilipollas es aquel que ha aprendido, porque esto no es un sistema inmune innato que luego incluso puede reconocer mejor las cosas. No, esto no funciona así. Funciona con aprendizaje, con cultura, con ciencia. La ciencia, no voy a meterme en si es cultura o no es cultura, para mí es la cultura más relevante de la humanidad. Y si hay alguien que dice, no, está por encima de la cultura, es algo distinto que una cultura, bueno, pues vale. Pero yo digo que es fundamental. Entonces, cultura, que esté dentro de la ciencia y la cultura, o cultura y ciencia, si la ciencia no está integrada en la cultura para una persona que la pueda definir como algo distinto. Bueno, pues ciencia y cultura se transmiten de generación en generación, bueno, de persona en persona en la misma generación, se transmiten en documentación, se transmite cómo se llegó a esa cultura y a esa ciencia para poder entender qué es lo no falaz, ¿vale? Porque también voy a dejar de decir la verdad, es mejor decir lo no falaz, o lo que ha pasado, pruebas de refutación, y han sobrevivido a esas pruebas de refutación. Bueno, pues esas personas que han recibido esa educación, por eso ya veis a dónde voy, la cultura, la educación y la ciencia, son ejes tan relevantes que no hay nada por encima de ello, nada. Porque la medicina la sanidad pública está detrás de esto, está en base a esto. La transmisión de la cultura, de la ciencia y de cómo funcionan las matemáticas y la ciencia es la base de la civilización humana. Si quitamos eso, si retiramos eso, nos quedaremos con suerte en el mundo con las inteligencias artificiales. Y nosotros sobramos. Eso para empezar. Aunque eso ya es un debate a posteriori. ¿Entendéis que este señor no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando? Pues esto, que parece muy inocente y muy inofensivo, porque están de cháchara muy alegremente y tal, lo que están haciendo con esto, un día tras otro, cada minuto de la existencia de una persona que los oye, es convencerles de falacias. Y cómo una persona que se ha montado esas falacias porque no tiene sistema inmune para reconocer que este tío está diciendo gilipolleces, ¿cómo va a votar? ¿Cómo va a reaccionar políticamente? ¿Cómo va a poder discutir en una discusión? Sigamos. Bien tirado. Por aquí creo que está bien tirado. Sí, que trabaja con Virus Pro. ¿Podrías poner a lo mejor un ejemplo? Terraplanistas, bienvenidos. Vale. Y bueno, y llego más allá todavía. Terraplanistas, bienvenidos. Si estamos hablando de una sociedad que ya tiene una educación, que ya tiene una cultura y que ya tiene unas bases científicas suficientes o de sobra, más bien, yo diría, para llevarlos a la mierda. Para llevar a todos los terraplanistas a la mierda. Y decirles, esto claro, no tenemos tiempo ni esfuerzos, no tenemos tiempo ni ganas, ni dinero para invertir de nuevo en demostrarles que hace 3.000 años un egipcio calculó la esfera de la Tierra. No hay, es ridículo. Tenemos que estar en otras cosas ahora. Entonces, a los terraplanistas, bienvenidos si la sociedad es mínimamente desarrollada. Pero no existen muchas sociedades así, me parece a mí. Si damos la bienvenida al terraplanismo cada vez más y más y más, a lo mejor nos sorprendemos y podemos ver que pese a los esfuerzos, la gente los abraza cada vez más. Y esto se debe a una cosa de la que este señor no quiere hablar ni va a hablar, y es que muchas personas van a abrazar ideas absurdas porque estas ideas tienen un contenido ideológico detrás, indirecto, que transmite al que la va a abrazar: vente con nosotros, porque te vamos a ofrecer la posibilidad de ser un Don Quijote que lucha contra el mundo. Y bueno, venden la idea de Don Quijote equivocadamente también, porque nadie en su sano juicio querría ser un Don Quijote del mundo, porque era un sonado. O sea, el libro básicamente está criticando a una persona que está mal de la cabeza. Aunque se está romantizando mucho, el Don Quijote está muy romantizado, el libro. Y se cree que no va de esto, pero es una crítica
a la tozudez, es una crítica a la fantasía, es una crítica a precisamente lo que está de lo que va el tema, que lo trata mal, la gilipollez. Bueno, pero el terraplanismo, por ejemplo, o esas ideas de la tierra hueca, chorradas de ese estilo. Chorradas muy peligrosas, no son chorradas, son muy peligrosas. Están ofreciendo al que las abrace, esas ideas, la posibilidad de ser un héroe ante la ciencia misma. Intentando hacerle creer incluso que la ciencia es una entidad, un poder de estos, no votables, que pretende algo para ellos. Y es una equivocación tras otra equivocación, tras otra equivocación, tras otra equivocación. Es absurdo todo. Es inconmensurablemente absurdo. Pero esta gente está sola. No quiere asumir que es tonta. Porque ser tonto no es malo. Si reconoces que eres tonto, ya has superado un paso decisivo para dejar de serlo. El problema del tonto es cuando no se cree que es tonto. Ese es el problema. El problema del ignorante es cuando cree que sabe. Y de eso se alimentan esa gente. De que hay un porcentaje elevadísimo de personas que está sola, que está desorientada, pero que además es ignorante, que no ha... Aunque haya pasado por la escuela actual, es como si no hubiera existido en su vida. La escuela le ha proporcionado datos y nada más. Ninguna herramienta para pensar por sí mismo. Y eso es lógico, ¿eh? O sea, lo entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente que la escuela de ahora... Bueno, la de ahora no la voy a tocar porque no soy profesor y no estoy en contacto con la escuela de ahora. Pero he sido testigo de que la escuela, en mi época, en muchos casos, proporcionaba datos que llevaban a la confusión también. Llevaban a, vale, yo aprendo datos, y luego me olvido. Cuando hago el examen me olvido y digo datos, más datos, y al final te cansas y no ha pasado por ti, excepto en determinados casos, no ha pasado por ti nada enriquecedor. Es más, es muy típico y eso, yo estoy de acuerdo con eso, puede ser discutible, pero en muchos casos, muchas escuelas han conseguido una resistencia a la lectura con el hecho de obligarte a la lectura. Y bueno, sigamos. Aunque no creo que vaya a decir nada nuevo, voy a seguir un poco lo que dice el señor. Fíjate, esto incluso puede quedar paradójico. Los antivacunas, a lo mejor son la vacuna. Pero es claro, esta teoría Uf. Sigo. O sea, me están diciendo que Miguel Bosé, por ejemplo, esos imbéciles, que no tienen ni idea de nada de lo que hablan, pero son influencers de la vida, de una edad o de influencers de jóvenes o de adultos o de mayores, pero son influencers y estos pues están haciendo un bien para la humanidad. ¿Cómo cojones se come eso? ¿Cómo diablos podemos entender que Miguel Bosé, diciendo las barbaridades que dice, que ahora no sé qué carajo está diciendo, pero es que me da igual, pero ya con lo que dijo ya es suficiente, ¿cómo puedes hacer entender a alguien, o intentar hacer entender a alguien que Miguel Bosé era, oye, una buena figura cuando consiguió convencer a mucha gente de que no se vacune? ¿Cómo puedes hacer entender a alguien, o intentar hacer entender a alguien que Trump, diciéndote que te tragues lejía para matar el virus, que morirá contigo, moriréis los dos con lejía? ¿Cómo puedes hacer entender a alguien, o intentar hacer entender a alguien que Trump es una figura que fue positiva para poder vacunarnos de Trump? ¿En qué mundo estamos para que haya personas que crean que es necesario que aparezca un Trump una vez para que no vuelva a aparecer? Lo cual es mentira, es falso, porque puede ser. No hay ninguna ley que diga que una vez que Trump apareció como presidente ya no volverá a aparecer. Yo no lo veo así. No sé qué pruebas. ¿Dónde está ¿Dónde están las pruebas de refutación de esa hipótesis? Pues esperemos a ver. Gente antivacuna, negacionista, a lo mejor esa gente es la vacuna necesaria que tenemos que tener en nuestra sociedad para saber reconocer la gilipollez. Bueno, ahora el señor dice que a lo mejor, vale, ya empieza a bajar sus aires de grandeza en el sentido de que cree conocer cosas. Si no tratásemos en nuestra vida social con gilipollas, llegaría un momento que seríamos incapaces de reconocerla. ¡Mentira! Primero, porque ya la frase en sí misma es una gilipollez. Porque dice que si no tratásemos con gilipollas,
no podríamos reconocerlos. O sea, ¿pero qué me estás contando? Las personas, si tú eres un gilipollas y contactas con un gilipollas, pues a lo mejor no reconoces ni la palabra gilipollas. O sea, es que no sé. No hay por dónde coger esas frases. O sea, es que tampoco hay por dónde analizarlas. Son tan estúpidas que no hay por dónde analizarlas. O al menos yo no veo la posibilidad de analizar esas frases. Y eso está, pues, en este medio de desinformación masivo, en plan, muy alegremente, hablándolo muy suavemente y con alegría, o sea, con tranquilidad. Que no son noticieros, que no son informativos, que es un señor hablando de tonterías de forma estúpida. Imaginaos lo que transmiten en otros programas. Y es la SER. Que yo he oído una frase de otras cadenas que no pienso mencionar aquí. Y son, no sé, espero que no lleguen muy lejos en el universo esas ondas, porque son infumables, vamos. Y ese virus, cuando nos entre, no tenemos el sistema inmunológico suficientemente desarrollado. Y dale con el sistema inmunológico, y dale con lo suficientemente desarrollado. Yo no digo que sea investigador en sistema inmune. Es biólogo ese señor. O se acuerda algo de biología cuando les hablaron, si les hablaron, del sistema inmunológico. ¿Sabe cómo funciona? ¿De qué está hablando? Y esto es un tertuliano. Esto es una persona que es un influencer de la vieja escuela, pero es un influencer. Yo no quiero ahora mencionar cosas de influencers porque no estoy en contacto con la mierda que hay por YouTube de este tipo de gentuza. Que sí que he oído algo, porque no puedes no oír algo últimamente. Es casi imposible no oír algo de ellos, pero no me meto en eso. Estoy hablando de no sé, una cadena de radio. Es muy, muy global, la oyen millones de personas. Para hacerle frente. Pienso que ese es el peligro. ¿Y cómo reaccionamos ante ellos? Conversando, hablando, escuchándoles. ¿Y cómo vas a poder saber si es gilipollas o no? Si lo único que has hecho es... si tu método para saber si es gilipollas es contactar con ellos. O sea, ¿cómo? Si tu método no tiene que ver con el criterio, con el desarrollo mental, con la capacidad, el aprendizaje, a tener capacidades de interpretación, al razonamiento, a la lógica, a la ciencia, cómo es el método científico, por qué es lo que funciona y lo otro no funciona. Vuelvo a repetir, lo siento por hablar así, pero es que a mí yo no sé si os enerva, pero es que a mí cada vez que los oigo, y a esa gente además hablando como creyendo que sabe cosas, ¿sabes? O sea, como creyendo que sabe de lo que está hablando. Otra cosa es que no sepa de otras cosas, que no habla, ¿vale? Todo el mundo no sabemos miles, millones y cientos o sea, inconmensurable cantidad de cosas, claro, por supuesto. De lo que se sabe, de lo que no se sabe ya no sabemos. Nadie. Pero que hables alegremente de algo que está claro que no sabes, ¿cómo es posible que él no vea que no sabe de lo que está hablando? Eso también es para mí un dilema. No sé si habrá gente de todo, pero no sé distinguir la persona que cree que sabe de lo que habla de la persona que sabe perfectamente que no sabe de lo que habla. Pero habla alegremente igualmente. O sea, con toda la razón por delante. Quiero decir que él intenta convencer de que no, eso es así. Es mi verdad. No, por supuesto, dándoles la razón necesariamente. Ni siendo paternales con ellos, ¿no? No, sin condescendencia. Sin condescendencia. No vas a tener condescendencia, ni vas a dejar de tenerla, si la forma para diferenciar a un gilipollas es estar en contacto con gilipollas. No es esa la forma la forma que puede llevar a alguien a diferenciar una gilipollez de una sentencia no falaz. Sabiendo que tú podrías ser esa persona. Claro. Sabiendo que tú podrías ser esa persona. Hombre, por supuesto que vas a ser esa persona cuando vas a estar en contacto. Si tú estás aconsejando estar en contacto con gilipollas, si no tienes un cerebro bastante entrenado en el método científico, en las matemáticas, en el razonamiento, en la interpretación de textos y de audios, entonces, obviamente, vas a ser esa persona al final. Vas a ser igual de gilipollas que el otro, vas a crear tu gilipollez a lo mejor. Vas a adoptar las gilipolleces de otros, o vas a crearte la tuya propia, o vas a hacer un mix de gilipolleces de varios, y tan alegremente. Esto
estamos muy acostumbrados con que el apocalipsis tiene que ver con un asteroide o con un virus. Y el apocalipsis tiene que ver con esto. El peligro de la estabilidad, de la poca civilización humana que pueda haber, tiene que ver con, sobre todo, específicamente, con esto. Y luego con la moral, la ética, etc. Pero la moral, la ética, etc. Puedes tener herramientas genéticas ya para tener una moral desarrollada, un comportamiento ético desarrollado. Pero también se puede aprender. Es decir, a lo mejor hay gente que no tiene herramientas genéticas de empatía, de neuronas espejo, no tiene suficientes, pero puede llegar al aprendizaje del respeto. Eso es cultura, es de nuevo educación. Y esa pata de la mesa es la única pata fundamental del desarrollo humano. Y no te estás dando cuenta. Y no te estás dando cuenta, porque a lo mejor la persona piensa lo mismo de ti. Piensa que también eres Ahora estamos todos pensando que a lo mejor está hablando de nosotros. Que yo paso con él mucho tiempo y Eso te iba a decir. me parece que igual esto lo No. Ahora lo que oigo yo aquí es 4 individuos que han asumido la gilipollez del que habla de la gilipollez y están tan alegremente haciendo bromas sobre un percepto, un concepto que se ha establecido en la mesa ya y que es así, que tenemos que estar en contacto con gilipollas, que esa es la clave para reconocer a un gilipollas. Estar en contacto, hablar con ellos. ¿Qué tontería es esa? Estar en contacto después de haber aprendido la forma de reconocer la realidad, que es el método científico, y no lo voy a explicar aquí. En fin, sigamos, es que estoy repitiéndome ya, pero claro, se están repitiendo ellos. ¿Qué quieres que haga? Me voy a repetir igual. En directa, ¿no? por mí, Nacho. ¿Es por lo que te dije yo de los chemtrails? Ah, vale. Entonces yo creo que la serie va por ahí, de cómo dos personas que en ese sentido se odian, acaban, a pesar de todo, conviviendo. Pero no lo has visto, ¿no? No la he visto, pero tenía esta teoría de la gilipollez. Y te ha servido, ¿no? Y creo que- yo creo que por aquí. Pobre serie. A lo mejor es buena. Y está destrozándola. Creo Puedo que podía usarla. ¿Poesía? ¿Hay hoy? ¿Poesía? Lo siento. No. Bueno, pues ya lo dejo por hoy.